Que lo que gente, andamos activos nuevamente por acá. Antes que nada, les agradezco que ya seamos más de 200 suscriptores en el canal, lo cual para mí es mucho, pues 200 personas no caben en mi casa. Pero bueno, ya sin más relleno, les dejo 5 historias aterradoras para escuchar mientras sobrepiensas tus problemas. Cursando la secundaria, más o menos a mis 13 años, comencé a tener muchos problemas en la escuela. Constantemente me peleaba, tenía malas calificaciones y mi conducta era grosera. Todo escaló tanto que llamaban a mi madre casi a diario, y obviamente ella no estaba nada contenta. Nuestras peleas eran prácticamente todos los días, así que decidí mudarme con mi abuela. Cabe recalcar que mi secundaria quedaba lejos. Normalmente hacía entre 40 y 50 minutos de camino, y desde casa de mi abuela eran alrededor de 15, así que realmente me convenía. Empaqué todas mis cosas y me fui pensando que así se arreglarían las cosas. Los primeros días no pasó nada relevante. Incluso el ambiente tranquilo de la casa de mi abuela hizo que mejorara un poco en la escuela. Mi rutina era simple: levantarme, ir a la escuela, volver y dormir. Así durante 2 semanas. Hasta que un día, regresando de la tienda, escuché a 2 señoras hablar sobre un niño llamado Miguel. Lo único que alcancé a oír fue que su madre seguía muy triste desde aquello. En cuanto lo escuché, en mi cabeza sonó: ¿qué es aquello? Al llegar a casa, le pregunté a mi abuela por ese niño, pero ella solo respondió: no hablaré sobre eso. Traerá cosas malas a la casa. La ignoré por completo y seguí con mi día. Al llegar la hora de dormir, el nombre de Miguel volvió a mi cabeza. Pensé que aquello quizás se refería a que había fallecido o lo habían asesinado. Con esa idea me recosté, pero no pude dormir en toda la noche. Sentía que alguien me observaba. A ratos sentía que alguien se sentaba a mi lado porque la cama se hundía. Tenía un miedo enorme, más del que había sentido en toda mi vida. Pero no podía hacer nada, así que intenté convencerme de que era mi mente jugando conmigo. Cuando por fin casi lograba dormirme, escuché pisadas. El piso de madera era viejo, así que rechinaba con claridad. Después escuché cómo la puerta se abría lentamente, y luego cómo se cerraba con la misma calma. Mi única reacción fue llorar. Decidí mantenerme despierto el resto de la noche. No volvió a pasar nada. Al salir el sol, como las últimas 2 semanas, mi abuela se acercó a despertarme. Al abrir la puerta me vio sentado en mi cama, con ojeras y visiblemente cansado. Me preguntó: ¿qué te pasó? ¿No pudiste dormir? Le dije que no había podido, pero no le conté la razón. Ella solo respondió: deberías dejar de tomar esas bebidas energéticas. Estas son las consecuencias. Asentí y me fui a bañar. Durante todo el día tuve la sensación de que alguien me seguía y me observaba desde lejos. Cuando volteaba, no había nadie. Al pasar junto a una casa abandonada, sentí que alguien me hablaba desde una ventana. Volteé y vi una sombra que desapareció en segundos. Me asusté y corrí a casa. Llegó la noche, y me pasó lo mismo. Eso se repitió durante una semana entera. Ya no aguantaba el sueño. Realmente necesitaba dormir, así que decidí contarle la verdad a mi abuela. Al escucharme, se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: igual ya lo llamaste, hijo, así que te lo contaré. Miguel era un niño que vivía en la misma calle. Hijo de la señora Norma, hasta el día de hoy sigo sin saber quién es. Era muy juguetón y curioso. Siempre corría por todos lados buscando qué hacer. Un día, el hermano de Miguel se metió en malos pasos. Sus rivales, como venganza, decidieron matar a Miguel. Lo hicieron justo afuera de nuestra casa. Su cuerpo quedó ahí, tirado y sin vida. Muchas personas de la calle dicen que se quedó en esta casa, continuó mi abuela. Supuestamente, en las noches puede verse una sombra con su figura. Incluso yo lo he escuchado y lo he visto. Nunca decimos su nombre porque así fue como lo mataron, llamándolo, haciéndole creer que querían jugar con él. Por eso, cuando alguien menciona su nombre cerca de aquí, es como si lo estuviera llamando, y él viene hacia quien lo llamó. Y por venganza, se lo lleva con él. Sentí como se me helaba la sangre. Los escalofríos recorrieron todo mi cuerpo. Lo único que pude decir fue: ¿y qué pasará conmigo? Mi abuela, entre lágrimas, respondió: te irás con él. Una lágrima me recorrió la mejilla. Aún así, decidí afrontar mis consecuencias y buscar una solución. Esperé a que oscureciera una vez más, pero esta vez no me acosté. Puse una silla al lado de mi cama, apagué todas las luces y encendí una vela. Estaba dispuesto a hablar con Miguel, si todo lo que decía mi abuela era cierto.
Después de una hora sin que pasara nada, comenzaron los ruidos de siempre. Con mucho miedo me levanté y dije: si me vas a llevar, llévame, pero hazlo ya. En ese instante, la ventana se abrió de golpe y entró un juguete, un camión. Tenía una hoja encima, escrita con un fluido parecido a sangre. El mensaje me confundió. Dame un tributo, un tributo. Mi alma. La idea me heló, hasta que algo se me ocurrió. Quería sangre. Corrí a mi escritorio, tomé unas tijeras y me hice un corte en el brazo. Dejé que la sangre cayera sobre la hoja hasta mancharla por completo. Me cubrí la herida, doblé la hoja, la puse sobre el camión y lo lancé de vuelta afuera. La ventana se cerró suavemente, la luz del cuarto se encendió, y la vela se apagó. ¿Era libre? Desperté a mi abuela y ella curó mi herida. Quizá ya seas libre, me dijo. Yo, orgulloso, respondí. A lo mejor no es tan agresivo como dices. Pero alcancé a escuchar a mi abuela susurrar. No debiste decir eso, ahora volverá por ti. Fingí no haberla oído y seguí con mi vida. Terminé el año y medio que me quedaba de secundaria. Me fue excelente y pude volver a casa. Cabe recalcar que, durante todo ese tiempo en casa de mi abuela, nada volvió a pasar. Por eso, tontamente, me burlaba de lo que había susurrado. Hoy estoy a un año de terminar la carrera universitaria. Por querer pasar más tiempo con mi abuela, vine a visitarla. Son las 9 de la noche. Estoy acostado escribiendo esto, y estoy escuchando los mismos sonidos de aquella vez. Tal vez sí volvió. Solo espero que no pase lo mismo. Hola, antes de presentarme, necesito dejar bien claro que lo que presencié, ningún ser humano debería ni siquiera pensar en ello. Me hizo cuestionar mi fe. Necesito mostrar esto al mundo. No podré transmitir completamente lo que he vivido, pero haré lo posible. Por favor, procedan con cautela. En mi trabajo, el secreto es una de las cosas más importantes, así que no escribiré mi nombre real aquí, pero pueden llamarme padre. Soy parte de la Iglesia Católica del Vaticano, sacerdote ordenado y exorcista desde hace décadas. He viajado por todo el mundo, he estado en todos los continentes y he presenciado muchas cosas, milagros que harían que incluso la persona más escéptica tuviera fe. Y soy uno de los pocos exorcistas que quedan que realmente saben lo que hacen hoy en día. Los medios de comunicación, como las películas y los libros, son de naturaleza engañosa. Los exorcismos son ritos agotadores y horribles por los que ningún sacerdote quiere pasar. Pueden durar días y dejarte completamente agotado mental, física y espiritualmente. Mi primer exorcismo tardó 13 horas en expulsar por completo al demonio de su anfitrión. Me desmayé 2 veces y perdí la visión en un ojo. Dicen que el primero es generalmente el peor, y en la mayoría de los casos es cierto. Eres inexperto y ansioso. El demonio usará eso en tu contra. Usará cualquier cosa que pueda contra ti. Estoy acostumbrado a eso y a otras tácticas que usan estas ratas, así que pensé que mi último trabajo iba a ser otro trabajo normal, tan normal como puede serlo. Pero no. Las cosas se pusieron raras en el momento exacto en que llegó una carta del propio Papa a mi oficina, obligándome, junto a un equipo de otros 6 sacerdotes, a prepararnos para un trabajo, el doble del número de profesionales generalmente aconsejado para estos casos. Era un lugar remoto y pobre en Sudamérica, eso es todo lo que puedo decir. La casa, si se le puede llamar así, estaba cubierta de vegetación, barro y hecha de madera podrida. No muy diferente de otros trabajos. A los demonios les gustan los espacios sucios. Nos quedamos allí, a unos pasos de la puerta que nadie quería tocar. Había algo raro en todo eso. La primera señal. Todos los insectos alrededor de la casa estaban muertos. Muchas moscas y otros bichos, todos muertos. Los demonios suelen atraer a estas cosas, pero siempre vivas, nunca muertas como ahora. Finalmente reuní el coraje para tocar la puerta. 4 golpes, como debe ser. Siempre par, nunca impar. Una joven la abrió. Estaba visiblemente angustiada, vestida con harapos y realmente asustada. Rezamos antes de entrar, y ahí fue donde comenzó la pesadilla. Ella solo sabía español, pero afortunadamente uno de nosotros pudo traducir para el equipo. La casa solo tenía una habitación, no había muebles dentro, aparte de 2 camas. Pero tenían mucha imaginería religiosa. Conté 33 cruces. La joven nos mostró a su madre, una anciana de 93 años, muy devota religiosamente. También estaba cubierta de harapos. Solo su rostro era visible. Eso era extraño. Generalmente los demonios prefieren a los jóvenes, especialmente a las chicas.
En eso las películas aciertan. Le pedimos a la joven que saliera de la casa, lo más lejos posible. Otra cosa extraña. La anciana se quedó congelada en su lugar, sin movimiento alguno aparte de respirar. Estamos acostumbrados a ver a la gente temblar y contorsionarse. Esto no era normal. Antes de irse, la joven dijo que su madre se había arrodillado el día anterior para rezar. Estaba ciega, pero su hija dijo que pronunció solo 2 palabras. Veo. Luego comenzó a arder con un fuego de un naranja intenso. Después de eso, falleció. Cuando se despertó, la hija la colocó en la cama. No fuimos los primeros en venir aquí. Había llamado a su figura religiosa local, alguien del pueblo, pero él desapareció de la nada cuando parpadeó en el momento en que abrió la puerta, según su testimonio. Hasta ahora no ha sido encontrado. De todos modos, hicimos nuestros preparativos. Rezamos y protegimos la casa con agua bendita, bendecida directamente por el Papa. Este proceso duró 1 hora, y la anciana permaneció inmóvil todo el tiempo. Cada vez que la miraba, mi corazón se aceleraba como nunca antes, a pesar de que se quedaba quieta en la cama. Después de eso, me preparé para comenzar el exorcismo. Habíamos decidido previamente que yo lo dirigiría. Trajimos el equipo necesario: agua bendita, cruces, luces y una daga sagrada como último recurso. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene una guía estricta para los exorcismos, comenzando siempre con: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el momento exacto en que lo dije, un destello brillante consumió la habitación. Recuerdo que todos caímos de rodillas y rezamos. Fue lo más tranquilo y asustado que me he sentido en mi vida. Ten en cuenta que ya había hecho 12 exorcismos antes, en los que la gente resultó herida y algunos incluso murieron. Dolía y sanaba. Era daño y alivio, frío y calor, vida y muerte. Lo absoluto. 2 de nuestro equipo de 6 se habían desmayado. Más tarde descubrí que ambos estaban en el hospital con daño cerebral severo. Después de que aquella luz brillante dejó de parpadear, reveló un pequeño orbe de algún tipo de energía dorada, y desde su interior se estaba formando una figura. Al principio parecía una silueta humana, luego, un animal, algo similar a un león. Y por último, se convirtió en una cosa que solo puedo describir como una mezcla de cuerpo vagamente humanoide con varias alas. Una cantidad infinita de alas que ocultaban su verdadero cuerpo. Cada vez que contaba una, ya habían aparecido 3 más. Y las alas tenían ojos por todas partes, que ardían de un rojo brillante. Las lágrimas rodaban por mi rostro. Una mezcla de miedo y calma consumía mi cuerpo paralizado. No debes tener miedo, una voz resonó desde todos los lados de la habitación, penetrando en mis oídos y llenándome de pavor. Era alta y baja al mismo tiempo. No sé qué hacían los demás, pero yo estaba rezando todo lo que sabía y lo que no sabía, en todos los idiomas que conocía y en todos los que no conocía. Con cada oración recuperaba más control sobre mi cuerpo y, con toda la energía que me quedaba, proclamé: el poder de Cristo te expulsa. El poder de Dios te excomulga de este cuerpo, y el Espíritu Santo aniquila tu presencia en este reino. Recuerdo que las palabras resonaron claramente en mis oídos. Todavía puedo oírlas. Vete. Después de eso, las cosas comienzan a volverse borrosas en mi mente, pero recuerdo claramente que aquella cosa se anunció a sí misma. Soy un serafín de Dios. Mi nombre es, dijo algo ininteligible, y he venido aquí para anunciar el descenso de los reinos del cielo. El sacerdote, que estaba a mi derecha en ese momento, también se desmayó. Murió. Lo supe más tarde. Regresa a donde perteneces. Grité. Me canso de la voluntad de Dios, dijo la voz. Sal de este cuerpo ahora mismo. Caí de lado después de decir eso. Necesito este cuerpo para permanecer en este reino. He estado buscando durante siglos un recipiente adecuado. Ya no podía moverme, así que le grité a uno de mis compañeros, el que tenía la daga sagrada, que matara al anfitrión. Era lo último que debes hacer en un exorcismo. Lentamente reunió fuerzas para moverse y, con un golpe rápido, apuñaló a la anciana con la daga. Antes de desmayarme, lo último que vi fue que ella se evaporaba por completo ante mí. Me desperté en una cama de hospital. La mayoría de los sacerdotes a mi lado estaban muertos o casi muertos. No hablo español, así que no pude entender nada de lo que decían, pero alguien conocido vino a recogerme, y ahora estoy de nuevo en el Vaticano. El placer y el dolor, la grandeza de la situación, nunca se replicarán. Me siento extremadamente deprimido desde entonces. No puedo entender nada de lo que aquella cosa me dijo ni lo que quería, pero sé que probablemente esto no terminará bien.
Hace unos 10 años, cuando estaba en la preparatoria, apliqué para el equipo de fútbol. Ahí conocí a Márgaro, un chavo de Veracruz que vino aquí al norte para estudiar la prepa. Donde él vivía era una zona semi-rural, así que se quedaba en casa de su abuela, en un ejido a las afueras, donde hay varios ríos. Entre entrenamientos nos hicimos camaradas, y en una de esas pláticas de cosas paranormales, él hablaba mucho de cosas que le pasaban en Veracruz, me dijo que su abuela era bruja, y que ya tenía unos 5 años viviendo aquí porque un vato que era pesado lo arrestaron en USA, la mandó traer, ya que era muy buena con los trabajos. Le compró un terreno y le hicieron el tejabán donde vive. Y yo, como nunca he visto ningún fantasma ni nada por el estilo, le pregunté que si podía decirle a su abuela si me dejaba ver alguno de sus rituales o algo así. Aunque él platicaba las historias con mucha seguridad, yo estaba escéptico. Para mi sorpresa, a los días el Márgaro me dijo que sí, que no había pedo, que fuéramos, pero que tendría que comprar las cosas que ella ocupaba. Total que fuimos en su moto, que su abuela le regaló. Llegamos a un depósito ya muy cerca del río por donde vive la señora, y agarró 3 garrafitas de Tonayán y una caja de cigarros de los más baratos. Ya como a las 5:30 más o menos, llegamos al terreno, de unos 40x 200 metros, donde vivía la señora. En medio estaba el pequeño tejabán, donde tenía muchas matas y flores bien raras. También alcancé a identificar que tenía marihuana. Al entrar, luego se sentía el olor a incienso y veladoras. Había un altar con estatuillas de la muerte y de Malverde, y en medio 3 cántaros algo grandes. No les miento que a los 3 ya se les desbordaban billetes, monedas y hasta cadenas de oro. Me sentí mal cuando puse mi billete de $200 pesos entre los de $500. Y que sale la señora, bien viejita, muy delgada, como de unos 90 o 100 años, el Márgaro me había dicho que tenía como 70. Ya estaba bien encorvada y caminaba bien ahuevada. Me vio, y bien amable me tomó de la mano para saludarme de beso, su mano estaba muy fría, y como si nada me invitó a pasar. No quiso aceptar los Tonayán ni los cigarros que llevamos, y hasta regañó al Márgaro, le dijo que ya tenía cosas, que para qué me hacía gastar, jajajaja. Nos preguntó por la prepa y que si gustábamos algo de tomar, ni de pedo le aceptaba algo. Luego se sienta en una mecedora y me dice: a ver, muchacho, ¿qué es lo que quieres saber? Y me empezó a latir el corazón bien fuerte, no sé por qué, y ni pude decir nada. Entonces el Márgaro intervino y le dijo que yo era bien inteligente, pero que dudaba de muchas cosas. Ella nada más sonrió y comenzó a platicar con mucha fluidez y bien seria sobre cosas que prefiero quedarme para mí, por respeto. Ya al final, como a las 7 aproximadamente, ya oscureciendo, dice: vámonos. Y agarra una hoz corta de esas para cortar hierba, estaba oxidada y negra, como chamuscada, unos puros y una botella de vidrio como de vino muy vieja, tenía algún licor o alcohol amarillo, pero no pude reconocer qué era, y los echó a un morral. Mientras andaba en el patio arrancaba ramitas y algunas semillitas que iba recogiendo de las plantas, las echó a una bolsita negra de tela que amarró con un mecate, y nos fuimos para atrás del terreno. Había gallinas y tenía algunos chivos sueltos. El terreno de ella daba a unos metros del río, donde pasabas por una pequeña maleza y ya llegabas, se escuchaba la corriente a lo lejos y un chingo de chicharras. Entonces la señora nos dice: aquí mero. Y que se encuera toda la señora, por respeto no la describiré. Yo me volteé de pedo, y como que al Márgaro le dio pena. La señora, como si nada, se cuelga la hoz en el cuello, saca la botella con el alcohol y se baña con todo el líquido. Dejó el morral y le pidió al Márgaro que se lo dejara abajo de una máquina de coser cuando regresara a casa. Agarró los puros, unas monedas, de los pesos viejos, la bolsita donde había puesto las ramitas y semillas, y comenzó a caminar sola hacia en medio de la maleza. Ya estaba oscuro, pero todavía con algo de luz del sol, y en eso, se sintió como una presión en los oídos y una explosión, pero bien rara. La señora se estaba prendiendo en fuego, pero no era fuego normal. Era una bola de fuego bien rara, y se sentía algo muy extraño, como que algo no estaba bien. Me impactó más eso que verla hacerse bola de fuego. Y que empieza a subir, a elevarse. Ya a unos 20 o 30 metros de la tierra, el fuego se apagó con 2 aleteos bien chingones que hasta se escucharon, y que se deja ver un pájaro, pero bien culero y negro. No sé por qué dicen que se hacen lechuzas. Este era más como buitre, urraca o cóndor. Recogió con el pico la bolsita con hierbas y nos pasó volando por arriba. Esos aleteos no se me olvidan. El compa Márgaro reprobó el siguiente semestre, y su abuela lo ayudó a irse a USA. Le perdí el contacto a los 2 años, por el Messenger.
compa Márgaro, si llegas a leer esto o algún familiar tuyo, gracias por enseñarme a dudar de lo que uno nunca sabe. Hola, buenas noches. Vengo a contarles una historia que nos pasó hace unos años. Un día, un 28 de agosto de 2019, se nos ocurrió la gran idea a unos amigos, primos y a mí de salir a acampar por unos días en un bosque cerca de la localidad del condado de Oregón, donde vivíamos. Exactamente éramos 5 personas, 3 amigos, mi novia, en ese entonces, y yo. Decidimos alistar todo lo necesario una mañana del 28 de agosto, que era miércoles. Hicimos todos los preparativos para ir con seguridad al lugar donde planeábamos quedarnos aproximadamente de 3 a 4 días. Éramos muy jóvenes y no tomamos en serio las advertencias que nos dieron. Alrededor de las 11 de la mañana salimos caminando hacia el sitio donde queríamos llegar. No puedo revelar la ubicación exacta ni los nombres reales por motivos de seguridad. Llegamos alrededor de las 5 de la tarde al lugar donde nos quedaríamos. Sabíamos que el bosque era un poco hostil por las noches, debido a la fauna local que habita allí. Como buenos jóvenes, decidimos hacer una fogata, cocinar algo y contar historias de terror. Con el paso de las horas, el ambiente se volvió algo tétrico, así que decidimos ir a descansar. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada del jueves 29 cuando nos dormimos. La primera noche pasó con total normalidad, como esperábamos. A la mañana siguiente, decidimos hacer senderismo y recorrer las zonas cercanas. Encontramos un lugar donde nos bañamos y pasamos un buen rato conversando. Yo salí del agua para ir a las tiendas, a buscar algo de comer y llevarles a mis amigos y a mi novia. Cuando regresé, noté algo extraño. Las tiendas estaban revueltas, como si alguien hubiera estado hurgando en ellas. No le di importancia, pues pensé que podría ser algún animal atraído por la comida. Grave error no haber comentado nada. Esa tarde transcurrió con normalidad. Cuando cayó la noche, volvimos a la fogata. Estuvimos ahí un par de horas hasta que dieron las 12 de la medianoche. Entonces, a lo lejos, comenzaron a suceder cosas extrañas. Entre la espesura del bosque se veían sombras. Hasta la fecha no estoy seguro de qué eran, podrían haber sido animales, personas o tal vez algo más. Nos asustamos mucho esa noche y dormimos los 5 en una sola tienda. La mañana siguiente fue muy incómoda. Nadie decía una palabra. Uno de mis amigos, al que llamaré John, mencionó la idea de que debíamos retirarnos del lugar, ya que lo que había pasado pudo haber sido algo peligroso. Pero yo insistí en que solo fue una mala jugada de nuestra mente. Si tan solo le hubiera hecho caso, cuando volvió a caer la noche, nos acostamos temprano, alrededor de las 8. Ya era el tercer día en el lugar, y habíamos planeado salir a las 4 de la mañana de regreso a nuestras casas. Yo dormía con mi novia, a quien llamaré Jennifer. John dormía con un amigo al que llamaré Anderson, y Michael dormía con ellos, pues solo teníamos 2 tiendas. Nuestros padres nos habían dado permiso por 4 días, pero, a pesar de lo ocurrido, decidimos volver antes, durante la madrugada del último día. Mi alarma sonó a las 3:30 de la mañana. Desperté a mi novia diciéndole: Jennifer, despierta. Tenemos que alistarnos para irnos. Mis otros amigos ya estaban despiertos. Nos tomó casi media hora recoger todo, y salimos a las 4 de la mañana, tal como planeamos. Debíamos caminar entre 4 y 5 horas, hasta llegar al punto de salida. Después de unas 3 horas de camino, comenzamos a sentir que alguien nos seguía. Decidimos correr. Tomé a mi novia de la mano y corrí por un sendero distinto del bosque, mientras mis amigos tomaron otro. Después de unos 30 minutos, nos reencontramos con Michael y Anderson, desorientados y confundidos. En medio del caos no me di cuenta de que John no venía con nosotros. Comenzamos a correr nuevamente al escuchar un fuerte grito proveniente del bosque. Un grito tan desgarrador que nunca en mi vida había oído algo igual. Ya eran casi las 6 de la mañana cuando llegamos a un claro. Estábamos perdidos y aterrados. Pregunté por John, desesperado, y les grité a mis amigos por dejarlo atrás. Ellos dijeron que había tropezado, pero que algo los venía persiguiendo y el miedo los hizo correr sin pensar. Cuando les pedí que me dijeran qué era lo que vieron, me dijeron que habían visto una figura completamente oscura, no sabían si era una persona con ropa o una criatura cubierta de pelaje. Tenía el rostro alargado y los brazos muy largos. El pánico los consumió cuando John cayó. Decidimos seguir nuestro camino y salir del bosque cuanto antes, para avisar a nuestras familias y pedir ayuda. Los días pasaron y John nunca fue encontrado.
Las autoridades rastrearon cada lugar donde estuvimos, pero lo único que hallaron fue su mochila con rastros de piel humana que pertenecían a él. Nuestras familias se distanciaron después de aquel suceso. Pasaron los años y John jamás apareció. Actualmente tengo 20 años y me mudé a otro condado por todo lo ocurrido. Sigo viviendo con mi ahora esposa, Jennifer, y de vez en cuando tocamos el tema, ¿por qué pasó eso? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué pasó con John? Han pasado casi 6 años desde su desaparición, y aún siento que todo fue mi culpa. Fui quien propuso ir y quien no quiso marcharse cuando debíamos hacerlo. A veces tengo pesadillas y me despierto desorientado en la madrugada. Siento que algo me observa, especialmente cuando paso cerca de aquel bosque. Mi mente no deja de torturarme con la idea de que todo fue por mi culpa. Muy pocas veces voy a ver a mis padres. Cada vez que estoy cerca de ese lugar, siento la presión de estar siendo vigilado. Veo cosas a lo lejos, sombras, movimientos, y mi cabeza se llena de pensamientos que me consumen. No sé qué hacer. Si tan solo no hubiera tenido esa idea, John estaría con nosotros. 25. Esa es la cantidad de personas que han desaparecido en el parque desde principios de año, y no se ha hecho ni dicho nada al respecto. De hecho, estoy casi seguro de que perderé mi trabajo cuando encuentren esta publicación, pero tengo otras cosas que me dan miedo en este momento, y esto tiene que salir a la luz. Soy guardabosques en el Monte Rainier. Mi trabajo es caminar por los cientos de millas de senderos y zonas salvajes del parque, buscando problemas y ayudando a los excursionistas perdidos o heridos. Antes, cualquier excursionista perdido significaba que todos salíamos juntos, elaborábamos un plan de búsqueda y hacíamos todo lo posible por llevarlos a casa sanos y salvos. Las cosas son diferentes hoy en día, desde principios de 2022. Siempre que se informa de la desaparición de una persona, se le asegura a la familia que estamos en ello y que haremos todo lo posible por encontrarla, y se les promete que nos enviarán a buscar. Tan pronto como la familia se va, nuestros jefes nos dicen que harán que una empresa de búsqueda y rescate se haga cargo, y que si sabemos lo que es mejor para nuestros trabajos, deberíamos centrarnos en comprobar el estado de los senderos y hacer el resto de nuestras tareas. Y así ha seguido desde 2022. Al principio, solo había unas pocas personas desaparecidas aquí y allá por todo el parque. No parecía inusual, aparte de que nuestros guardabosques no participaban en la búsqueda, pero pensamos que era alguna nueva política y nos encogimos de hombros. Más gente empezó a desaparecer a medida que avanzaba el año, lo que nos hizo preguntarnos a todos qué estaba pasando y por qué se nos había dejado claro que debíamos mantener la boca cerrada. Personalmente, pensé que era solo una combinación de malas condiciones de los senderos por un invierno duro, una afluencia de excursionistas inexpertos y el servicio de parques tratando de evitar quedar mal cuando necesitábamos más fondos. Hasta el jueves pasado. Era un día nublado, y yo caminaba por el sendero que sube al paso de Ipsut en la zona del río Carbón, tarareando para pasar el tiempo y preguntándome hasta dónde tendría que subir antes de ponerme los crampones, cuando lo vi. A un lado del sendero, tal vez a 50 pies en el bosque, había una luz extraña en el suelo. Al principio pensé que la luz era solo un reflejo del agua o de alguna basura que alguien había dejado, pero a medida que me acercaba, la luz no se atenuaba ni cambiaba. Simplemente se mantenía constante. Tal vez era una linterna perdida. Había caminado por este sendero docenas de veces y nunca la había notado antes. Me arrodillé, quitándome la mochila, y vi que la luz parecía venir de debajo de la tierra. Por alguna razón me sentí inquieto. Miré a mi alrededor para ver si había alguien más cerca en el sendero, y no vi a nadie. Encogiéndome de hombros, metí la mano en la tierra para tocar la luz y ver qué era. Rebuscando, encontré la esquina de una trampilla ligeramente abierta que tenía, como máximo, un pie de ancho por cada lado. Estaba camuflada casi a la perfección. Si no se hubiera dejado apenas entreabierta con la luz expuesta, nadie la habría visto desde el sendero. Seguí abriéndola, sintiéndome inquieto pero esperando que fuera una especie de sismógrafo enterrado, o, en el peor de los casos, tal vez la idea de algún excursionista de un buen lugar para guardar comida y agua para una larga caminata. En cambio, encontré la abertura de lo que parecía ser una pequeña madriguera con una linterna de camping en la esquina. Metí la cabeza para mirar dentro. El espacio era pequeño, con espacio suficiente para una persona si no le importaba contorsionarse. En las paredes de la madriguera había docenas de fotos Polaroid de personas de excursión. Todas las fotos parecían haber sido tomadas muy cerca del suelo.
Las imágenes eran de todo el parque, a muchas docenas o más de millas de distancia. La mayoría de las fotos no las reconocí, pero entre ellas vi algunas que sabía con certeza que eran de excursionistas que habían desaparecido durante el último año. Entonces mi corazón se detuvo. Vi una foto mía caminando por el sendero de Ipsut Pass hace aproximadamente media hora. Escuché una ramita romperse en algún lugar a mi alrededor. Saqué la cabeza de la madriguera y empecé a correr por el sendero por donde había venido. No miré atrás ni me detuve hasta que llegué a la cabaña en la zona salvaje cerca del campamento de Ipsut. Cerré con llave y atranqué la puerta, y esperé hasta que otro guardabosques apareció a la mañana siguiente, sin dormir ni un minuto. Le pedí que caminara de vuelta por el sendero de Ipsut Pass conmigo. Estaba molesto porque no le decía por qué, pero aceptó. Pasamos una hora buscando, pero no pudimos encontrar ninguna señal de la madriguera. Pedí unos días libres después, y mi jefe pareció muy sospechoso y exigió saber por qué. Inventé alguna excusa sobre mi familia, y no le dije a él ni a nadie más lo que vi. Por alguna razón, sabía que contárselo, en el mejor de los casos, acabaría con la pérdida de mi trabajo. No sé quién o qué hizo esa madriguera, pero creo que se está llevando a la gente en Rainier, y por alguna razón el gobierno lo está encubriendo. Ojalá ese fuera el final de la historia. Pero no lo es. Esta tarde, vi algo que brillaba desde la rejilla de ventilación del suelo de mi cocina. Pensé que tal vez mi gato había metido otro juguete en ella. Quité la rejilla de la ventilación para sacar el juguete. En lugar de un juguete para gatos, encontré una foto Polaroid, tomada cerca del suelo, de mí preparando el desayuno esta mañana.